Capítulo 2. El recién nacido. ¿Qué es nuestra civilización? Es una ayuda progresiva para facilitarle al hombre su adaptación a su medio ambiente. Si es así, ¿quién realiza un cambio de ambiente más repentino y más radical que el que realiza un niño que nace? Y sin embargo, ¿qué cuidados ha creado nuestra civilización para ayudar al recién nacido? Ese ser que debe someterse a la adaptación más difícil, pasando de repente al nacer de una existencia a otra. Por lo tanto, debería existir en la historia de la civilización humana una página antes de todas las otras, que debería explicar qué hace el hombre civilizado para ayudar a quien nace en su adaptación a un ambiente del todo diferente. En cambio, no hay nada. La primera página del libro de la vida aún se debe de escribir, ya que nadie ha tratado de descubrir las exigencias del nuevo ser humano. No obstante, la experiencia nos hace conscientes de una terrible verdad. Los males de la primera infancia los traemos con nosotros por el resto de nuestras vidas. La vida del embrión y las vicisitudes del niño son decisivas. Esto es reconocido universalmente, para la salud del ser humano y para el porvenir de la raza. Entonces, ¿por qué el nacimiento, el momento más difícil que el hombre tenga que superar en toda la vida, no es tomado en cuenta? ¿Cómo es que no se piensa que esta es una crisis terrible y difícil no solo para la madre, sino también para el recién nacido? El drama del recién nacido se debe a la separación absoluta de la madre, quien hasta ahora había hecho todo por él. Separado de ella y abandonado a sus propias fuerzas débiles, debe de inmediato realizar él solo todas sus funciones de la vida. Hasta este momento había crecido poco a poco y con cuidado, ahí en donde un líquido templado creado para que él pudiese descansar, defendiéndolo de cualquier golpe, de cualquier desequilibrio de temperatura, ahí donde no le había tocado ningún rayo de luz y los ruidos llegaban atenuados. Es así como de repente deja aquel ambiente para vivir en el aire. El cambio es tan radical, sin un estado de transición sucesivo. Él, que antes estaba en reposo de golpe, se debe de sujetar al trabajo extenuante de venir a la luz. Su cuerpo es estrujado, casi como si obligaran a un adulto a pasar por un molino que le cambiara las coyunturas. Nos llega exhausto por el terrible contraste entre el perfecto reposo y el esfuerzo inerrable que ha realizado. Es esposado, herido como un peregrino que nos lleva de países lejanos. ¿Y qué hacemos para recibirlo, para ayudarlo? Todos se preocupan por la madre. El doctor le da un vistazo para asegurarse que esté vivo y sano, como si dijera: ahora estás vivo y sano, arréglatelas como puedas. Los parientes lo contemplan con gran alegría, conmovidos. Su egoísmo es el apéndice de la felicidad al recibir de este don de Dios. Ha nacido un niño hermoso, ha nacido un hijo. El niño satisface y realiza una esperanza feliz. El adulto tiene un hijo y su presencia en la familia reúne a todos en el sentimiento de amor. El padre tal vez querrá ver sus ojos y tratará de abrirlos para saber de qué color son esos ojos que un día lo mirarán. Pero mientras se trata de que la madre está en penumbra y en silencio porque está cansada, ¿quién piensa en dejar al niño que también está cansado en penumbra y en silencio para que pueda adaptarse poco a poco al nuevo ambiente? Nadie. Nadie ve que en el niño el ser humano que sufre, ni piensa con extrema sensibilidad de un cuerpecito que nadie lo ha tocado jamás. No piensan en sus reacciones, en sus innumerables impresiones físicas a cada contacto inusual. Se dice, la naturaleza provee, da la ayuda necesaria y además cada ser humano debe superar su propia prueba. Pero la civilización ha creado en el hombre una segunda naturaleza que supera y oprime la primera y le impide desarrollarse libremente, como sucede con otras especies de la creación. Si observamos a los animales, la madre esconde a sus pequeños y los protege de la luz por un determinado tiempo y los cubre con el calor y suavidad de su cuerpo. La madre es muy celosa, no permite que los extraños se acerquen, no admite que sus pequeños sean cambiados de lugar, ni siquiera dejan que los vean. Para el recién nacido, en cambio, ni la naturaleza ni la civilización se toman la molestia de evitar la dura adaptación del ser más noble y delicado de la creación. Se piensa que, si el niño ha nacido vivo,
sea más que suficiente. La única meta visible es que no pierda la fuerza para seguir existiendo. El recién nacido, contraído por su origen, es vestido inmediatamente. En algún tiempo era envuelto en vendas y sus frágiles miembros eran forzados a permanecer estirados. Se diría que el niño es robusto, que se adapta y se resiste, pero ¿acaso tenemos fuerzas de resistencia de adaptación? Porque entonces nos calentaremos durante el invierno, tenemos tapetes mullidos y sillones cómodos y tratamos de hacernos la vida lo más agradable posible. ¿Acaso no somos más fuertes que el niño recién nacido? Entonces, ¿por qué no vivimos abandonados en un bosque dado que somos fuertes? También la muerte, como el nacimiento, es una ley de naturaleza a la que todos nos debemos someter. ¿Por qué tratamos a toda costa de aliviar ese momento terrible? ¿Por qué, sabiendo que no podemos vencer a la muerte, queremos hacerla lo menos penosa posible, y en cambio no se piensa en aliviar los sufrimientos del nacimiento? Por lo tanto, existe en nosotros un extraño vacío, algo ciego en nuestro espíritu y en la civilización que hemos construido, algo que es similar a la mancha ciega en el fondo del ojo, la mancha ciega en el fondo de la vida. Se deberá llegar a la plena comprensión de la stasi, término médico que define la disminución de la velocidad de la sangre, stasi linfática, del recién nacido, y aparecerá entonces la necesidad absoluta de facilitar el inicio de la nueva vida infantil. El niño que nace deberá convertirse en el objeto de sabios cuidados. Tomar al niño recién nacido es algo delicado. No se le puede mover si no es con extrema lentitud. Se entenderá que en el primer momento, en el primer mes, al niño se le debe dejar tranquilo. En la historia, de hecho, en la vestimenta de los recién nacidos se encuentra una gradual disminución de piezas hasta el día de hoy, en el que se ha reducido a poquísimo. Se entenderá que el niño debe permanecer desnudo, calentado por la temperatura del ambiente. Es más, que la indumentaria no le ayuda mucho, pues no tiene. Ahora no quiero insistir en este argumento porque estoy segura de que cada mujer podría decirme que ignoro los cuidados prestados al niño en su respectivo país. Pero podría responder que conozco tales culturas, las he estudiado en diferentes países, observándolas apasionadamente, y he encontrado que falta, y lo repito, falta la conciencia necesaria para recibir dignamente al hombre que nace. Es verdad que se hace todo lo que se puede, pero es el progreso, sino ver lo que antes no se veía, y hacer lo que antes no se hacía, agregando nuevas cosas a lo que parecía completo y perfecto. El niño no es comprendido dignamente en ningún lugar. El temor de que el niño cree daños o sea fastidioso lo mostramos desde el primer momento. Tenemos como un instinto de defensa contra él, un instinto de defensa celosa y de avaricia por las cosas que poseemos, aun si no tienen ningún valor. Desde ese momento se vive en esa forma. Siempre el ánimo del adulto reafirma este hecho. Cuidar que el niño no arruine, no ensucie y no moleste. No impide el desarrollo tranquilo de nuestra vida cotidiana. Cuando se tiene a un niño en casa, es necesario no solo correr a salvar todas las cosas y huir para no ser molestados. Es necesario combatir los dichosos caprichos para que no sea víctima de ellos y se convierta en una persona bien educada. He aquí que aparece el primer deber moral. Pero al realizarlo cometemos profundos errores de incomprensión y entendemos como caprichosas algunas actitudes del niño que en lo absoluto lo son. Existe, por ejemplo, un instinto que comienza a revelarse en el primer año de vida y que llega a su manifestación máxima a los 2 años. Para construir su propia mente, el niño necesita ver las cosas siempre en el mismo lugar y ver que sean usadas solo para lo que fueron destinadas. Si esto no se lleva a cabo y alguien perturba el orden o la destinación de los objetos, el pequeño se siente ofendido y herido. Se crea en él un obstáculo y entonces se defiende, defendiendo las cosas, haciéndolas permanecer, en la medida de lo posible, en el mismo modo como debiera ser. Es una verdadera necesidad. Lo vemos en nuestras escuelas, donde los niños pequeñísimos tienen el instinto de poner las cosas en su lugar y de encontrar las cosas como las habían visto. Demos unos ejemplos.
Un niño ve un poco de arena en el piso y la está observando. La madre se da cuenta de que la arena está regada y la limpia. El niño llora desesperadamente y la madre no lo comprende. El niño va por la arena y la pone en el mismo lugar donde la encontró y nuevamente se pone a observarla. Entonces la madre entiende la razón del llanto y cree que se trata de un capricho. Otra madre tiene calor, se quita el suéter y se lo cuelga en el brazo. El niño llora y nadie sabe por qué. La madre se vuelve a poner el suéter y el niño se calma. Había visto una cosa fuera de lugar y esto lo había perturbado. El adulto piensa en corregir al niño desde esos defectos, pero quisiera dejar claro que es inútil corregir defectos que no tendrán cuando sea adulto. Un adulto no se pondrá a llorar si la señora que está con el suéter se lo quita. Si no comprendemos el hecho en sí y lo creemos un capricho, debemos comprender por lo menos que el defecto desaparecerá y que por lo tanto es inútil preocuparse. Cuando nos dirigimos por este camino comenzamos a entender muchas cosas y a amar a un niño con sus defectos lindos, que no estará ya en el adulto malicioso y complicado. Diría que debemos disfrutarlos y estremecernos al pensar que están destinados a desaparecer. Otro ejemplo. Un niño de 2 años al que la niñera bañaba en la misma bañera siempre del mismo modo. Tuvo que ausentarse y ser sustituida por una colega. Cuando la nueva niñera llega, el niño lloraba cada vez que lo llevaba a bañar, y no se sabía la razón. Regresó la primera niñera y le preguntó al niño, ¿por qué llorabas? ¿No era buena la otra mujer? El niño respondió, no, porque me bañaba al contrario. En el lugar en el que se ponía la cabeza ponía los pies. La necesidad de ver las cosas siempre iguales era parte de su vida y él lo defendía como podía. A esta defensa le llamamos el capricho del niño. Capítulo 3. El embrión espiritual. El embrión espiritual es el recién nacido, considerado como espíritu encerrado en la carne para venir al mundo. La ciencia, en cambio, considera que el nuevo ser vino de la nada. Entonces no es espíritu sino carne. Solamente se verifica en él el desarrollo de los tejidos y de los órganos que componen a todo ser viviente. También esto es un misterio. ¿Cómo es que ese cuerpo complejo y con vida llegó de la nada? La figura del recién nacido es el impresionante punto de partida. El niño nace inerte y permanecerá inerte por largo tiempo, incapaz de mantenerse erguido, con necesidad de atenciones como un enfermo, como un paralítico. El niño mudo no hará sentir su voz durante mucho tiempo, más que en el llanto, en el grito del sufrimiento. Hará que vengan a él como un ser que implora ayuda. Solo después de mucho tiempo, después de meses, de un año entero y en ocasiones más, dejará de ser enfermo. Será el cuerpo de un hombre niño. Después de meses o años, su voz será la voz de un hombre. Fenómenos psíquicos y fisiológicos determinados de crecimiento habrán realizado de este modo la encarnación. Encarnación es el proceso misterioso de una energía que animará el cuerpo inerte del recién nacido y le dará el uso de sus miembros, la facultad de la palabra, el poder de actuar y de expresarse según su propia voluntad. Así el hombre será encarnado. De hecho, es impresionante que el niño nazca y se mantenga inerte por largo tiempo, mientras los cachorros de los mamíferos, casi inmediatamente después del nacimiento o al menos después de breve tiempo, ya se sostienen, caminan, corren detrás de la madre, tienen el lenguaje que le pertenece a su especie, por cuanto débil e imperfecto sea aún. Los gatitos maullan verdaderamente, los corderitos tienen tímidos balidos, el potrillo relincha, débiles voces. En el mundo no se escuchan gritos y lamentos de animales recién nacidos. El tiempo de su preparación es rápido. Esta preparación es fácil. Los animales nacen, se podría decir ya animados por el instinto que determinará sus acciones. Poco después del nacimiento se puede notar la felina agilidad del pequeño tigre o cómo saltará el cabrito, que se puede apenas parar de recién nacido. Cada ser que llega al mundo no es solo un cuerpo físico,
Tiene en sí funciones latentes que no son aquellas de sus órganos fisiológicos, sino las funciones que dependen del instinto. Todos los instintos se manifiestan con movimiento y representan características de la especie, que son constantes y distintivas de la misma forma del cuerpo. El animal, como dice la palabra, es caracterizado por la animación del alma, no de la forma. Podemos poner juntas estas características que no pertenecen al organismo vegetativo y llamarlas características psíquicas. Ahora, estas características se encuentran ya en los animales desde su nacimiento. ¿Por qué el propio hombre, niño, está desprovisto de ellas? Una teoría científica explica que los movimientos de los animales son consecuencia de las experiencias hechas por la especie en épocas precedentes y se transmiten por herencia. ¿Por qué es justo el hombre quien se resiste a heredar a sus antepasados? Y sin embargo, el hombre siempre ha caminado erguido, siempre han hablado un lenguaje articulado, siempre han tenido cuidado de comunicar a su descendencia aquello que han aprendido. Debe haber una verdad escondida debajo de estas contradicciones. Recorramos por un momento un ejemplo, aunque no tenga nada que ver con nuestro argumento. La comparación con los objetos que nosotros mismos producimos. Hay objetos que se producen en serie, todos iguales entre sí, se reproducen con rapidez, con un molde o con una máquina. Otros objetos se hacen a mano lentamente y cada uno es diferente del otro. El valor de los objetos realizados a mano es que cada uno lleva la firma directa del autor. La huella de la habilidad de la costurera, la de un genio si se trata de una obra de arte. Así podría decirse de la diferencia psíquica entre un animal y un hombre. El animal es como un objeto fabricado en serie. Cada individuo reproduce las características uniformes fijadas en toda la serie, en toda la especie. El hombre, en cambio, es como un objeto hecho a mano. Cada uno es diferente del otro. Cada uno tiene un espíritu creador propio que hace de él una obra de arte de la naturaleza. Pero el trabajo es lento y es largo. Antes de que aparezcan los efectos externos, debe existir un trabajo íntimo, que no es la reproducción de un tipo fijo, sino la creación activa de un tipo nuevo. Es entonces un enigma, una sorpresa. Este trabajo ha sido por mucho tiempo interior, justo como el que se realiza en la obra de arte, que el autor cuida en la intimidad de su estudio y la modifica y la transforma antes de ser mostrada al público. El trabajo a través del cual se forma la personalidad humana es la obra oculta de la encarnación. El hombre inerte es un enigma. La única cosa que se sabe de él es que podrá todo, pero no es posible saber quién será o qué cosa hará el recién nacido que esté frente a nosotros. Un cuerpo inerte contiene el mecanismo más complejo entre todos los mecanismos de los seres vivos. Le pertenece. El hombre se pertenece a sí mismo. Debe encarnarse con la ayuda de su propia voluntad. Los músicos, los cantantes con voces sublimes, los artistas, los deportistas, los tiranos, los héroes, los delincuentes, los santos, todos nacieron de la misma manera. Todos han llevado consigo un enigma que se desarrolla en el individuo singularmente y que podrá ser descifrado con su propia actividad en el mundo. El fenómeno del niño inerte desde el nacimiento ha sido siempre constatado, dado lugar a reflexiones filosóficas, pero hasta ahora no ha llamado la atención de los médicos, ni de los psicólogos, ni de los educadores. Ha permanecido uno de tantos hechos evidentes, sobre los cuales no hay que hacer otra cosa más que constatarlos. Muchos fenómenos permanecen así por mucho tiempo, dejados a un lado, cerrados bajo llave en los depósitos del subconsciente. Sin embargo, en la práctica de la vida consueta, estas condiciones de la vida infantil han traído muchas consecuencias que representan un gran peligro para la vida psíquica del niño. Tales condiciones nos han hecho pensar equivocadamente que no solo los músculos fuesen pasivos, es decir, que no fuera la carne la única inerte, sino que el mismo niño fuera un ser pasivo carente de vida psíquica. De frente al espectáculo magnífico, aunque lento de su expansión, el adulto se convence erróneamente que es él quien anima al niño con sus cuidados y su ayuda.
Entonces lo toma como un deber, como una responsabilidad. El adulto se representa a sí mismo como el escultor del niño, el constructor de su vida psíquica. Supuso que podría cumplir desde afuera una obra creativa, estimulándolo, dándole sugerencias y direcciones para desarrollar en el niño inteligencia, sentimiento y voluntad. El adulto se ha atribuido un poder casi divino. Ha terminado por creer ser él el Dios del niño y ha pensado de sí mismo todo cuanto se ha dicho en el Génesis. Yo crearé un hombre a mi imagen y semejanza. La soberbia ha sido el primer pecado del hombre. La causa de la miseria de todas sus descendencias fue sustituirse a Dios. De hecho, si el niño lleva en sí la llave de su propio enigma individual, si tiene direcciones de desarrollo, es debido a un plano psíquico dado. Lo tiene en un estado de potencia extremadamente delicado en su intento de realización. Ahora, la interrupción intempestiva del individuo adulto, voluntarioso, exaltado por su poder ilusorio, puede cancelar aquellos designios o desviar las realizaciones ocultas. Sí, el adulto ha podido contrariar el diseño divino desde los orígenes del hombre. Así ha sido de generación en generación. El hombre creció deformado en su encarnación. El gran problema es este. El niño posee una vida psíquica activa, aun cuando no pueda manifestarla, porque debe elaborar durante largo tiempo y en secreto las difíciles conexiones. Este concepto hace aparecer una verdad impresionante, la de un alma prisionera, oscura, que busca ver la luz, nacer, crecer y que va poco a poco animando la carne inerte, llamándola con el grito de la voluntad, asomándose a la luz de la conciencia con el esfuerzo de un ser que viene al mundo. Pero en el nuevo ambiente es otro ser, de poder enorme, gigantesco, que lo espera y lo domina. Nada está preparado para recibir a este magnífico hecho de la encarnación en un hombre. Ninguna protección está prevista para una empresa tan delicada, un esfuerzo tan difícil que no tiene ninguna ayuda. Todo se convierte en obstáculos. El niño que se encarna es un espiritual que debe vivir por sí mismo en el ambiente. Pero como el embrión materno, así este embrión espiritual tiene la necesidad de ser protegido por un ambiente externo animado, cálido, amoroso, rico de nutrición, donde todo lo reciba y nada lo obstaculice. Una vez entendida esta realidad, el adulto debe cambiar su forma de ser ante el niño. La figura del niño, embrión espiritual que se está encarnando, nos sacude, nos impone nuevas responsabilidades. Aquel cuerpecito tierno y gracioso que adoramos colmándolo únicamente de cuidados físicos y que casi es un juguete entre nuestras manos, asume otro aspecto e infunde reverencia. La encarnación cuesta fatigas ocultas. Alrededor de este trabajo creador se realiza un drama desconocido que no ha sido escrito aún. Ningún ser creado puede concebir la sensación de la voluntad que todavía no existe, pero que deberá comandar a cosas inertes para hacerlas activas y disciplinadas.